Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Abel Isa Contreras, bienvenido. Aquí está. Un gran placer estar de nuevo con ustedes. Bienvenido. Y qué bueno que sea hoy, víspera del discurso que pronunciará mañana el presidente Luis Abinader para rendir cuentas. Y parece que el tema económico va a ser clave en esa rendición de cuentas. Y además, un día después de que se conociera el informe sobre pobreza monetaria en la República Dominicana. Vamos a comenzar por ahí, Abel. Sí, creo que el informe trae buenas noticias, halagadoras, pero es importante, yo quisiera precisar de qué se trata. ¿Qué es pobreza monetaria? La pobreza monetaria es un indicador que muestra el porcentaje de hogares que recibe un ingreso de pobreza insuficiente para llevar una vida digna. Eso es. Entonces, en el caso del informe que acabamos de presentar, lo que está diciendo es que el porcentaje de hogares en esa condición bajó en la República Dominicana en el año 2023 desde 27.7%, ese era el dato en 2022, a 23%, es decir, una caída de 4.7 puntos porcentuales. De manera que ahora la pobreza solo afecta a menos de un cuarto. En la pobreza monetaria. Yo creo que es importante señalar lo siguiente. Es un indicador monetario, pero la pobreza es multidimensional. Es una situación compleja en donde un hogar pobre, un hogar muy pobre, no solo no tiene suficientes ingresos, también vive en unas condiciones físicas inadecuadas. Los materiales de su vivienda son precarios, están frecuentemente en una situación de riesgo, viven cerca de una cañada, no tiene acceso a servicios básicos de calidad. Entonces, en este caso, la dimensión monetaria es una de las dimensiones y es la que medimos en el caso de la pobreza, del indicador de pobreza monetaria. ¿De cuánto estamos hablando, ministro? ¿Cuál es el monto que se toma como referencia para...? Bueno, si estás hablando de que en la República Dominicana hay unos 4 millones de hogares, estamos hablando de que menos de 1 millón de hogares vive en condición de pobreza. Pero la pobreza monetaria... que recibe un nivel de ingreso menor insuficiente como para comprar una canasta que le permita llevar una vida digna. No solo una canasta alimentaria, sino de otro tipo de bienes y servicios. Estamos hablando de cerca de 30,000 pesos mensuales. Bueno, la pobreza monetaria por persona anda por 8,000 pesos. Pero por hogar. O sea, por hogar, cuando tú no lo multiplicas por el número promedio de personas por hogar, estamos hablando de 8 por, digamos que sea 3, creo que un poco está por debajo de 3, estamos hablando de 7 por 3, 23, 24 mil pesos al mes. Ese es más o menos el indicador. No lo puedo precisar, pero es más o menos. Casi 29,000 y algo. Entonces, no 29 porque se lo elevaron ustedes. El límite, no lo preciso en este momento, sí, pero entonces estamos hablando de que el año pasado hubo una reducción sensible del porcentaje de hogares que recibe un ingreso insuficiente. Ahora estamos hablando todavía de que tenemos un 23% de los hogares dominicanos no reciben un ingreso suficiente. Más allá de las condiciones de vida, el ingreso que perciben... Además el porcentaje que en términos porcentuales es pequeño, pero en términos absolutos es grande todavía, de hogares en pobreza extrema. En pobreza extrema. Estamos hablando de entre 3 y 4% de los hogares. Y ese porcentaje de hogares en pobreza extrema no cambia mucho. A pesar de que la pobreza general baje, la pobreza extrema, es decir, ese porcentaje de hogares que no recibe un ingreso lo suficientemente elevado como para tener la capacidad de comprar la canasta alimentaria, ese es el concepto de pobreza extrema, no se modifica mucho, aunque la pobreza general baje. Eso significa que se trata de una población tiene que ser objeto focalizado de políticas. No se trata de una población que va a mejorar porque la economía en general mejore en términos, porque los ingresos suban, porque los empleos mejoren. Hay un tema de exclusión muy profunda ahí que hay que prestarle particular atención. Pero hay otras buenas noticias, Alberto, déjame decirte. No solo es que la pobreza, el porcentaje de hogares en pobreza monetaria cayó de 27.7 a 23, sino también que 27% de los hogares en pobreza extrema no reciben un ingreso lo suficiente para llevar una vida digna. Eso es el concepto de pobreza extrema. Estamos hablando de entre 3 y 4% de los hogares en pobreza extrema no reciben un ingreso lo suficiente para llevar una vida digna. Entonces,
esos datos beneficiaron en particular, el aumento en el ingreso, en el poder real de compra de los hogares, benefició en particular a los hogares rurales. En el año 2022, el 30.9% de los hogares rurales recibiría un ingreso de pobreza. En el año 2023 ese porcentaje se redujo urbana. En el 2023 cayó a 1.9%. En el caso también de hombres y mujeres, la reducción de la pobreza benefició en particular a las mujeres. Una buena noticia. ¿Y a qué se atribuye ambas Porque cosas? los empleos mejoraron de manera particular entre mujeres, en especial los empleos formales a las mujeres. ¿Y en la zona rural? En el año 2022, 25.8% de los hombres recibían un ingreso de pobreza. En el año 2023 fue 21.8%. Entre mujeres pasó de 29.4% a 24.1%. La brecha se redujo entre hombres y mujeres de 3.6% a 2.3%. Es decir, que en el caso de la mejora en las zonas rurales, Pavel, ¿cómo se explica? Aumento en los ingresos de las zonas rurales, que no solo es ingresos relacionados con el trabajo y la agricultura. A veces confundimos ruralidad con agricultura. No, la economía rural es mucho más diversa que la agricultura. Pero en este caso, obviamente, los ingresos agrícolas y no agrícolas en las zonas rurales aumentaron de manera importante. Creo que no hay mucha diferencia con lo que pasó en el resto del país. Dicen, ¿por qué? Si la economía es... Yo creo que es importante destacar lo siguiente. Esos resultados tan halagadores en materia de pobreza se sucedieron en un contexto de menor crecimiento económico al habitual. Normalmente crecemos al 5% y el año pasado crecimos en 2.4%. La mitad del crecimiento. Y sin embargo, los resultados en pobreza fueron realmente buenos. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una combinación de factores. No fue fortuito. O sea, hubo un conjunto de políticas que lograron eso. Yo destacaría lo siguiente. Primero, el combate a la inflación. Es decir, pasamos de una inflación del 8% en el año, cerca del 8% en el año 2022 a menos a 4%. De hecho, menos del 4% en el año 2023. 3.55. Y eso, 3.59, de diciembre de 2022 a diciembre de 2023. Y eso fue posible por dos cosas. Primero, por la política de subsidios sociales. Es decir, el gobierno invirtió una enorme cantidad de dinero para impedir que los aumentos internacionales de precios se trasladaran al consumidor, a los hogares en la República Dominicana. Una cantidad muy, muy significativa de recursos. En particular, el subsidio a los combustibles y a la electricidad, que impidió que la tarifa eléctrica y que el precio de los combustibles aumentara, y con ello el precio de transporte y de muchos productos, y los productos que requieren ser transportados para ponerse a disposición de los hogares en el comercio. Pero también la política monetaria jugó un rol. Si bien la inflación ha sido principalmente importada, también hay fuentes domésticas de inflación. Entonces, la política monetaria apretó, digamos, secó un poco la economía de dinero, aumentó la tasa de interés, pero eso redujo la presión inflacionaria. Esas dos cosas hicieron que los aumentos en los ingresos nominales de los hogares, los aumentos de salario, los aumentos de los ingresos porque la gente encuentra trabajo, porque genera más negocio, no se lo comiera la inflación, por lo menos no de la manera en que sucedió en 2022 y en 2021. El otro elemento fue los aumentos de salario. Yo creo que jugaron un rol fundamental. Es decir, hubo varios aumentos de salario que hicieron que los ingresos de los hogares aumentaran. Y todo eso en un contexto en el cual se crearon más empleos. Entonces, estos tres factores se combinaron. También hay que señalar que los programas sociales también jugaron un rol importante. Si no hubiéramos tenido programas sociales, la pobreza monetaria hubiera sido más de 4 puntos porcentuales por encima de lo que es. Y quiero llamar la atención de dos programas. Primero, la transferencia monetaria, que todos conocemos, pero también el programa de alimentación escolar, el PAE. El PAE reduce la pobreza en un equivalente a más de 2 puntos porcentuales. Es decir, que tiene un valor monetario muy significativo para los hogares cuando los niños y las niñas y los adolescentes pueden tener desayuno y almuerzo en la escuela. Entonces, yo creo que eso es importante, rescatar el valor público, el valor que tiene este programa público de alimentación escolar. Hablaba de que este dato nos revela informaciones claves sobre el ingreso.
Pero la pobreza es mucho más que eso. Claro. Por eso nosotros estamos... No, carecemos de estudios recientes. Nosotros estamos determinados para el año 2025 poder levantar información y construir un indicador de pobreza multidimensional. Okay. Es decir, que no solo midamos la pobreza por el lado monetario, porque al final la pobreza monetaria es, ¿recibes un ingreso por encima del nivel de pobreza o por debajo? Y digamos, eso hay que saber que es limitado. Si recibes el ingreso un poco por encima, si tu ingreso está un poco por encima del nivel de pobreza monetaria, se te considera no pobre. Sí. Si estás un poquito por debajo, se te considera pobre. Pero probablemente la diferencia entre uno y otro, entre una y otra situación, no es particular. Entonces es importante capturar todas las dimensiones de la pobreza. Y por eso vamos a desarrollar con la Oficina Nacional de Estadística un indicador de pobreza multidimensional que te diga qué porcentaje de los hogares no recibe servicios básicos y cuáles son los servicios básicos que no recibe o que los recibe con precariedad, por ejemplo, cuál porcentaje de hogares tiene la calidad de la vivienda es inadecuada, aunque varios de estos datos lo da el censo, y lo vamos a ver que va a estar siendo publicado en este año 2000, pero no podemos tener, no tenemos este tipo de datos anualmente. Sí. Nosotros tenemos la determinación de que a partir de 2025 podamos tener este tipo de datos anualmente. Y al tiempo que damos información sobre cómo evoluciona la pobreza monetaria, también damos información sobre cómo evolucionan las condiciones de vida de la población en sentido amplio. No hay duda de que hay otros factores, son extras a lo que mencionaste, que están impactando positivamente en la población, y uno de ellos son esas remesas. Ese dinero de 10.000 millones de dólares, más de 10.000 millones de dólares que entra cada año a la economía dominicana y que se distribuye en todo el territorio nacional es clave también. Sí, claro. Estamos hablando de que las remesas explican un 10% del consumo nacional. Y en el informe de pobreza monetaria también destacamos cuál es el peso que tienen las remesas. O sea, si no tuviéramos remesas, ¿cuál sería el porcentaje de población en pobreza monetaria comparado con la situación actual en la cual se reciben remesas? Con programa de alimentación escolar, sin programa de alimentación escolar, con transferencia monetaria, sin transferencia monetaria. Y asociado a eso también vienen las iniciativas privadas de la gente. Claro, eso fue lo que explica el aumento en el nivel de ingreso y la reducción en la pobreza monetaria, es que se generaron más empleos. Y se generaron más empleos, si bien en un contexto de política que ayuda, quien toma el riesgo, quien invierte, el pequeño negocio, el gran negocio, la gente. Y eso es lo que genera, lo que permitió generar más empleos. Si estamos hablando de que estamos alcanzando casi 5 millones de personas ocupadas en la República Dominicana. Claro, debo señalar algo, o sea, hay que reconocer algo. Cerca de la mitad de esos empleos son empleos que presuponemos que son precarios. Precarios. Si usamos la terminología de la OIT, son indignos. Ahora, debo decir que en el último año, lo que ha venido pasando, en los últimos años y medio, lo que ha venido pasando es que los empleos formales han venido creciendo más velozmente que los empleos informales. Pero todavía tenemos una economía informal muy grande. Por supuesto. Lo que estoy diciendo es que aún en ese contexto en el cual más de la mitad de la población trabaja en condiciones de informalidad, ese porcentaje más allá se ha reducido, de la informalidad, y eso es hay que decir la precariedad de los negocios, porque muchas veces se presenta las iniciativas independientes, autónomas de la gente como la panacea, y no es así. Muchas veces la gente recurre porque no hay porque no tiene un empleo decente. Se vende el emprendimiento como la panacea. Yo creo que también hay que decir que esta clasificación de empleo formal e informal también tiene sus limitaciones. Claro. Asumimos que todo el empleo formal es decente y el otro todo el empleo informal indecente, y no es exactamente así. Sí, ciertamente el empleo formal suele ser más decente que el informal porque tiene más seguridad, pero ciertamente hay empleos formales que son bastante precarios y hay empleos informales que son bastante buenos. Sí. Entonces eso es otro desafío que tenemos en el Estado y en el Ministerio de Economía, de crear un indicadores de calidad del empleo más finos. Gracias por seguir en sintonía con Uno más Uno. Estamos conversando en esta entrevista en primer plano con el ministro de Economía de la República Dominicana, Pavel Issa Contreras. Pavel, mañana el presidente Luis Abinader tiene pautada su cuarta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional
y el tema económico parece que va a ser uno de los temas protagónicos. ¿Qué expectativas podemos tener de qué va a plantear el presidente en ese discurso? Bueno, yo creo que yo no me voy a especular sobre lo que va a decir o no va a decir, pero en materia económica yo creo que tendría elementos que explotar. Yo creo que la derrota de la inflación ha sido un elemento. La derrota de la inflación y el escudo de protección social que se articuló para derrotar la inflación creo que ha sido un elemento destacado. Mira, todos otros países siguen batallando con la inflación. Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, tiene un 50% más de inflación de lo que tiene normalmente. Normalmente tiene 2% de inflación y está un poco por encima de 3% en ese país, mientras que la República Dominicana ya alcanzó la meta y, digamos, la normalidad en materia inflacionaria. Yo creo que la reducción de la pobreza monetaria ha sido relevante, la creación de empleos también es un elemento destacado, siempre considerando todo lo que hemos discutido ahora, que todavía el desafío estructural es muy grande. Obtuvimos éxitos en el año 2023 en materia económica de control de inflación, de un crecimiento decente por encima de América Latina, y cerramos el año 2023 a toda marcha con un crecimiento que está volviendo también a la normalidad por encima de 4%, pero obviamente con todos los desafíos estructurales de que hablamos. O sea, la coyuntura fue buena y la coyuntura no ha resultado de un elemento fortuito, sino de políticas públicas, pero hay que continuar apuntando a transformaciones relevantes. Yo creo que va a destacar, por ejemplo, la mejoría en la calificación de crédito que ha recibido el país. En un contexto tan incierto y tan difícil, las calificadoras de riesgo han dicho que el país ha manejado mejor su deuda, que está caminando hacia mayores niveles de sostenibilidad. Estamos recibiendo buenas notas, a pesar de seguir recibiendo una cantidad insuficiente de recursos de los tributos como para hacer frente a los desafíos que implica dar mejor salud, más calidad en la educación, mejor infraestructura pública. Yo creo que en materia de infraestructura también el gobierno va a tener mucho que mostrar. El sur y la frontera están transformándose a una gran velocidad. Estamos hablando del desarrollo turístico de Pedernales con toda la nueva infraestructura en agua, vialidad y facilidades Pero hay muchos retos y turísticas. supongo que el presidente tendrá que referirse a ellos en materia económica. Las tasas de interés siguen siendo altas en la República Dominicana, yo diría muy altas, y sacan de competencia. Bueno, sí, claro, son de los y ha sido tradicionalmente elevada, y hay un conjunto de factores que explican esa situación, aunque la tasa ha disminuido. La inflación ha bajado, pero la tasa de interés sigue siendo alta, y eso influye. La tasa de inflación bajó y por eso también bajó la tasa. Ha venido bajando la tasa de interés, solo que tenemos que continuar esa senda. A mí me sorprendió, estuve en una reunión con el banco, un conversatorio a que convocó el Banco Popular, una de las bancas privadas, y después vi otros bancos hablando de cifras similares, del crecimiento. Pero lo que me sorprendió fue cómo un año tan incierto como el pasado, la gente cogió más préstamos que nunca. Y con tasas de interés tan altas. Cuando la gente toma préstamo, significa que percibe que el futuro va a cambiar. Es bueno, que tiene posibilidades de pagar, porque la tasa de morosidad es bastante baja y no cambia. No ha cambiado en los últimos años, incluso en un contexto en la crisis pandémica. Tampoco la morosidad no se disparó, por supuesto, que las autoridades monetarias impulsaron un conjunto de medidas que impidió que frente a esa situación extraordinaria subiera la tasa de morosidad. Pero eso significa, si la gente sigue tomando prestados, significa que percibe el futuro como optimismo, que puede pagar los préstamos, que sus ingresos van a ser lo suficiente como para pagarlos. Mayor tiene que ver con la pendiente reforma fiscal, a la que ustedes no quieren hablar. Pasaron 3 años evadiendo ese tema, pero que muchos analistas... Bueno, el presidente ha dicho con mucha claridad que eso es una tarea pendiente y es fundamental hacerla. Él mismo lo ha reconocido. Pero ¿cuándo se va a hacer? Porque pendiente está desde hace un par de años. Claro.
más Sí, que un sí, par de está años. en la Estrategia Nacional de Desarrollo se habla por de una supuesto. reforma fiscal, pero Y aquí hay sectores que se han Lo que pasa es preparado. que, lo que pasa es que o sea, en el contexto pandémico y post-pandémico no era posible hacer una reforma porque Pero ya la estábamos en pandemia pleno no fue hace proceso de... mucho. Lo que pasa es que digamos, entramos en un periodo electoral que condiciona las decisiones, digamos, Pero temas mucho como ese calado. deberían debatirse Sí. en una campaña electoral, porque hay varios aspirantes a la presidencia de la República y abordar el tema de la economía es clave. claro. Ese era un Tampoco tema. lo evaden. Bueno, salió una encuesta la semana pasada, el Barómetro de las Américas, que dice que la economía es la principal preocupación del pueblo dominicano. Entonces debería ser la economía un tema de Sí, campaña. bueno, habrá que planteárselo precisamente a los contendores en la ¿Se puede esperar algo, en- un anuncio en ese sentido? no voy a adelantarme a decir nada y no tengo información que me Bueno, es conduzca a que opinar al respecto. una de el discurso de mañana es un discurso cuyo contenido está determinado por la legislación dominicana. Es una rendición de Una cuentas. rendición de cuentas. Entonces tiene que pasarle balance Claro. a distintas áreas y la economía es clave. Y Plantear los retos y en siempre. materia económica, yo insisto, el gobierno tiene mucho que mostrar, un crecimiento decente a lo largo. La economía después de 2020, entre 2021 y 2023, el crecimiento económico promedio fue de 6.5%. ¿Ya? Se generaron mucho más empleos, el desempleo ha venido cayendo, la pobreza monetaria ha venido cayendo. Yo creo que el presidente tiene razones para Pero todo eso lo ha abordado exitoso. el Ministerio de Economía, Claro. Planificación y Desarrollo y lo ha abordado Bueno, y el él va a propio rendir presidente cuentas y del el año propio 2023. presidente. Serían reiteraciones. Bueno, ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Darnos prendas. no, pero hay que preguntar, hay que esperar a mañana, al momento indicado. Adalberto y yo hemos estado señalando el tema de la desigualdad económica y social del país como uno de los temas pendientes, un tema estructural, pero que brilló por su ausencia de cara a la campaña de las pasadas elecciones municipales. Y quisiera que te refirieras a este tema, porque en el boletín que ustedes presentaron ayer, señalan que si bien es cierto, hubo una reducción en la pobreza monetaria, esto también se acompañó de un crecimiento en la desigualdad monetaria que hay en el país. Sí. Fue un crecimiento pequeño, pero fue un crecimiento de un nivel que es alto. La República Dominicana, como otros países de América Latina, es una sociedad con muchos niveles de desigualdad. Y esos niveles de desigualdad están asociados a factores estructurales. Es decir, cuando tú tienes que la riqueza está concentrada, si los medios de producción están concentrados, el resultado del crecimiento también es un crecimiento concentrado. Y a pesar de eso, logramos reducir pobreza monetaria de manera significativa. Eso también llama la atención. Es decir, cuando usted tiene los medios de producción concentrados en pocas manos, cuando el crecimiento se produce, quienes capturan la mayor parte del crecimiento son los que son dueños de los medios de producción, obviamente. Ahora, en ese contexto, los beneficios que recibió la población trabajadora se tradujeron en una reducción de la pobreza monetaria. Ahora, para atacar el tema de la desigualdad, lo que hay que atacar la desigualdad mucho lo de los incrementos salariales. Pero los salarios siguen siendo muy bajos en la República Dominicana. Pero el ingreso, por debajo inclusive sí, claro, de lo que cuesta la canasta. Lo que tenemos que hacer, Adalberto, es seguir aumentando salarios mínimos a un ritmo más elevado, como se ha venido haciendo, a un ritmo más elevado de lo que ha venido subiendo la inflación. En el pasado, lo que se hacía era aumentar los salarios exactamente como había aumentado la inflación desde el último aumento del salario. Entonces lo que sucedía es que solo se recuperaba el poder de compra del salario y luego venía otra vez el proceso de erosión de la capacidad de comprar el salario y luego se elevaba el salario mínimo nuevamente y así. Pero a largo plazo la situación no cambiaba. Lo que ha venido sucediendo es que, y en particular a partir de en este gobierno, es que los aumentos de salario mínimo han sido más intensos, bastante más intenso que la inflación, y eso es lo que explica la reducción, una parte, eso es lo que explica en parte la reducción de la pobreza monetaria. Entonces hay que ser muy activo en eso, estar continuamente sobre la jugada, en el Comité Nacional de Salarios, de lograr aumentos de salarios por encima de la inflación. Bueno, la central sindical debería tomar la palabra. Claro. Bueno, el gobierno y las centrales sindicales han hecho un esfuerzo en ese sentido y al final el sector patronal al final lo ha entendido y ha entendido. El otro tema tiene que ver con las inversiones.
obviamente que el año pasado fue bueno en cuanto a inversión extranjera, privada. Bueno. Más de 4.000 millones Sí, de muy dólares. bueno, muy Es bueno. un récord. Un récord. Pero la inversión estatal se consideraba que iba a ser mayor de lo que fue. Bueno, Hacienda no ha terminado de publicar, no ha cerrado la cifra para decir, el gasto de capital Fue pero apuntaba el presupuesto modificado, la enmienda presupuestaria que se aprobó a final de año, apuntaba a que el gasto de capital iba a alcanzar el equivalente al 2.8% del PIB, que se trata de una cifra bastante más elevada que el 2.5% que se había planteado en el presupuesto original. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo de aumentar el gasto de capital de manera importante en un contexto de restricción. Ahora, es insuficiente, es decir, a pesar de que el gasto de capital en el 2023 aumentó, tenemos que esperar la cifra definitiva, pero el gasto de capital aumentó respecto a 2022, eso no significa que el gasto de capital sea suficiente. Necesitamos poner a caminar la inversión pública hacia el equivalente al 3,5, 4% del PIB, pero para eso necesitamos más recursos. Hay tareas muy pendientes que tienen que ver con la inversión pública y que impactan en la calidad de vida de la gente. Volvemos a plantear temas como el agua, la salud. Bueno, yo creo que ese es un tema, yo creo que es un tema en que el gobierno también puede sentirse satisfecho. La inversión en agua, en todos los ámbitos, riego, potable y saneamiento, subió un 85% en el periodo 2021-2023 comparado con el mismo con 2016-2019. 85%. Fue un aumento extraordinario. El gobierno le está poniendo mucho énfasis al tema de agua potable y saneamiento y los servicios en particular, de agua en general. Y esto no es solo Monte Grande, porque a veces dicen, no, porque es Monte Grande. No, no es solo Monte Grande. Es que el aumento en agua potable y saneamiento ha sido muy, muy intenso. Y eso se está reflejando en una mejora en los servicios, en el abastecimiento. Pero hay un déficit grande todavía, muy grande. Uno se sorprende por eso, Adalberto, que por pueblos como San José de la Mata no tengan agua potable. Por eso, Adalberto, es que el gobierno propuso y lanzó el Pacto por el Agua, un compromiso a 20, 25 años para reducir la brecha la brecha que tenemos en esa materia y que se ha derivado de una enorme subinversión de décadas. Y lo que estamos haciendo es cerrando esa brecha de subinversión, aumentando el gasto en esa materia. Yo estoy sorprendido realmente. Hay dos rubros en los cuales la inversión pública ha aumentado de manera muy significativa y que impactan la calidad de vida de la gente mucho. Uno es agua potable y saneamiento y el otro es vivienda. Esas son las dos, digamos, fichas ganadoras en materia de inversión pública en este gobierno y eso implica un cambio. Pero la vivienda el gobierno está invirtiendo poco, el gobierno no mucho, está invirtiendo bastante y lo está combinando con inversiones privadas. Estamos hablando de que hay 3 programas de vivienda, uno que es netamente inversión pública y otro programa que son Familia Feliz, por ejemplo, que es un programa combinado en el cual el gobierno subsidia a los hogares y el sector privado puede invertir. El sector privado, no solo el sector privado, también cuando digo el sector privado invertir, pero también la banca prestar, incluyendo el banco de reserva. Y eso la construcción de vivienda o construida o hecha directamente por el gobierno o facilitada por el gobierno se está disparando de manera significativa. Tú mencionaste el tema agua y vivienda, pero en materia sanitaria, o sea, la salud es una variable que incide mucho en el gasto que se hace en los hogares. Los hogares. Claro. La mitad del gasto en salud, un poco más de la mitad del gasto en salud es un gasto de bolsillo y eso es un gasto que empobrece. ¿Y qué buena noticia podemos esperar en ese sentido? Yo creo que eso es una agenda muy, muy fuerte que tiene pendiente el Estado dominicano. Tenemos que fortalecer la atención primaria en salud, esa es la clave, eso lo sabemos y lo sabe Adalberto mejor que yo. Y Adalberto lo sabe mejor que yo. Necesitamos más recursos para lograr generalizar la atención primaria en salud. 2 cosas, nuevas inversiones en salud, pero también redireccionamiento del gasto en salud, desde gasto improductivo en este momento hacia gasto más productivo. Esa es una misión que tiene el Ministerio de trabajar con el Ministerio de Economía, trabajar con el Ministerio de Salud y con el Servicio Nacional de Salud para reorientar gastos y eventualmente fortalecer el gasto total de salud. Ha tenido mucho miedo en enfrentar algunas de las causas de ese alto
costo del gasto de bolsillo. Gasto de bolsillos. Definitivamente que Bueno, sí. yo puedo hablar por mí. Nosotros no tenemos miedo en enfrentar eso. Y La Superintendencia de Salud sí. Bueno, Y el Consejo Nacional de la Seguridad Social sí. bueno, Definitivamente han dejado que hay cosas, por ejemplo, los copagos, que están distribuidos en los prestadores de servicios. Los copagos, eso está a la libre albedrío sobre todo el copago que tiene que ver con las consultas. Con la consulta. los Sí. especialistas. Sí. a eso es- nadie quiere meterle, y es a lo que le dé la gana al especialista. Bueno, ahí que Pone las monte y pone entidades medio de pago. sectoriales tendrían que trabajar el asunto. Ustedes pueden, la prensa también Lo tendrían hacemos. que plantear el tema a esas entidades sectoriales. En lo que compete al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, estamos comprometidos con empujar en esa dirección. Como dije, el gasto... Pero todavía el gasto en salud sigue siendo muy reducido. La inversión. Por eso dije... Aquí hablamos de que necesitaríamos el gasto estatal. Por eso no dije, el gasto por eso dije global. que es fundamental elevar la financiación pública Sí, a la salud pública. correcto. Es crítico. Pero el presidente habla así hay también y que, no- por y no. ejemplo, reducir también la brecha que existe entre el financiamiento per cápita en el régimen subsidiado Al con respecto al al régimen contributivo. Sí. No solo, ya logramos cobertura horizontal de la seguridad social, que también ha sido un logro del gobierno. Ahora necesitamos lo que yo denomino cobertura vertical, es decir, la calidad de la cobertura. Claro. Que es insuficiente. Y eso significa, en parte, también más financiamiento público, pero también hay temas de reforma de la seguridad social que tienen que abordarse y que incluiría también mayor contribución, tanto de empleadores como de personas, porque la verdad es que la contribución es relativamente baja comparado con otros países de América Latina. Y Nuestra con la contribución es recomendación baja. de la Entonces, sí, OMS. entonces, ¿qué hacemos? Vamos aumentando los salarios, y ese a mediano plazo, esto no es un tema de hoy para mañana, vamos aumentando los salarios por una parte, pero por otra parte vamos aumentando ojalá podamos ir aumentando la cotización para financiar adecuadamente el sistema de la seguridad social y que pueda cubrir todo lo que no está cubriendo en este momento, ni el régimen contributivo, ni el régimen subsidiado y de la cual la población se siente insatisfecha. Yo creo que eso es una misión fundamental que tiene el Estado Dominicano. Que No así acabó el sea. tiempo, Pavel, lamentable. Pasó rápido, Milice. Bueno, la conversación es interesante, suele suceder. Así es. Gracias, mil gracias por haber venido Hola, y gracias a ustedes, damas y caballeros, por su compañía. Mañana, 27 de febrero, estaremos aquí con un panel interesante previo al discurso del presidente Luis Abinader, que estaría ocurriendo cerca de las 10 de la mañana. Pero nosotros de las 7 estaremos aquí con un grupo de especialistas comentando lo que podría ocurrir y cuál es el balance además Exacto. que se tiene no solamente de la economía, sino del gobierno en todas sus dimensiones. Así que les esperamos.